Estás escuchando En Fase de Descubrimiento, donde hablamos y compartimos sobre la vida, de lo complicado pero fascinante que es crecer y sobre todo lo que hemos ido aprendiendo y descubriendo sobre la vida a medida que hemos ido creciendo, incluyendo el extraordinario pero duro comienzo de nuestra vida adulta, las emociones que todos compartimos por el simple hecho de ser humanos, hasta las situaciones que a veces de manera distinta todos hemos enfrentado en algún momento. Yo soy Belisandi y en este espacio les cuento mis dudas, ideas, experiencias, las cosas que he aprendido y que aún estoy aprendiendo sobre el mundo y la sociedad que nos rodean. En cada episodio hablaremos de temas diversos y con los que probablemente te identifiques de una manera u otra. Así que quédate y hablemos de todo y de nada, de cosas importantes y otras no tan importantes. Te invito a que descubramos juntos las historias que la vida tiene para contarnos y cómo estas a través de la experiencia y el tiempo nos van transformando en quienes realmente venimos a ser. Bienvenidos a una nueva entrega de En Fase de Descubrimiento. Este es su podcast. Espero que se encuentren muy bien. Es un honor para mí tenerlos aquí el día de hoy. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Espero que disfrutes de este episodio, que encuentres algo de valor o que por lo menos te entretengas y decidas regresar en algún momento. Y si ya me has escuchado antes y no eres nuevo en este podcast, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Te agradezco mucho el apoyo. Me alegra muchísimo saber que has encontrado algo de valor en lo mucho o poco que yo tenga que decir. Espero que se encuentren muy bien. Como les digo, estoy muy contenta de estar aquí sentada grabando para ustedes. Esta es la parte más divertida de hacer un podcast, por lo menos para mí. Tengo que decir que estoy muy orgullosa del progreso que he hecho en los últimos meses, porque aunque a veces todavía sentarme frente al micrófono es bastante intimidante y me cuesta, a veces tengo que empezar a grabar como 15 veces antes de que todo empiece a rodar y a fluir perfectamente, pero la verdad estoy muy orgullosa de que me siento menos intimidada por el micrófono. Disfruto muchísimo más el proceso de grabar y sobre todo el proceso de edición. Estoy muy contenta con lo mucho que yo siento que he aprendido en los últimos meses. Yo empecé desde cero, sin idea de cómo se hacía esto, y estoy muy contenta de todo lo que he ido aprendiendo, y a veces me gustaría tener incluso más tiempo libre para poder seguir avanzando y aprender a un ritmo más rápido, porque siento como que haría eso mucha la diferencia, pero de momento sí, no me puedo quejar. Estoy bastante contenta con todo el proceso. En el día de hoy les traigo un tema que quizás no he preparado tanto como me hubiese gustado, pero es que me he dado cuenta que si no me lanzo, al final me pongo aquí a pensar un millón de cosas, que si es bueno, que si sé suficiente información, porque como ya les he comentado en otros episodios, el tiempo para hacer este hobby es un poco restringido, así que me he dejado de tanto pensar y digo, miren, me siento a grabar porque realmente esto es de lo que quiero hablar, y pues aquí se habla de lo que yo diga, no mentira, pero sí que a fin de cuentas es un tema que tarde o temprano iba a ser, y es el tema de la vida post-universitaria, la vida de adultos, pues de haber estado 18 años, bueno, menos de 18 años, bueno, 15 años vamos a ponerle, en el sistema educativo, y resulta que vas y haces todo este patrón lineal de ir a la escuela, aprendes a leer, escribir, a multiplicar, a dividir, etcétera, y luego resulta que, bueno, haces todo lo que tienes que hacer hasta el punto que decides ir a la universidad, ya sea porque es algo que realmente deseas o porque te pesa mucho las expectativas que están alrededor tuyo. No te culpo si ese es el caso, nos pasa a todos. Y la razón por la que decido hablar de esto es porque últimamente, a lo largo de esta semana, en mis redes sociales, no sé si es por el algoritmo, me imagino que sí, no sé qué busqué, que pues ha hecho que se haya dado este desenvolvimiento en mi feed, pero me he encontrado con muchos videos sobre personas en sus 20 y pocos o 20 algo que hablan pues de todo el proceso de literal terminar la universidad y sentirse que estaban por detrás de tener 26, 25, 28 años incluso, y sentir que se equivocaron de carrera, que no saben lo que están haciendo con su vida, que no hacen lo que quieren hacer para ganarse la vida. Es decir, personas que han puesto en las redes sociales creando contenido la realidad, la dura realidad que es el estar en tus 20 y no saber cuál es el rumbo de tu vida, y lo peor, sentirte culpable, sentir que has fracasado por no saber qué dirección tomar o tomar una dirección y sentir que te has equivocado. Y me identifico mucho con todo esto y por eso he decidido crear este episodio, porque siento que nadie habla al punto que quizás debería de ser el caso de la realidad post-universitaria. Y creo que todo aquel que no va a la universidad y quizás incluso se encuentra con esa realidad incluso muchísimo más rápido. Pero siento que esto aplica sobre todo a universitarios
o personas que terminan lo que es esperado, ¿no? En términos educativos. Es un poco más heavy porque siento que son personas que van con la promesa de que si tú haces esto y tú sacas esta carrera y tú sales adelante, las oportunidades serán infinitas. Podrás hacer lo que se te dé la gana, podrás trabajar de donde a ti se te dé la gana porque tú eres esa persona que tiene un título universitario. Disclaimer aquí, yo soy fiel believer de que tenemos que ir a la universidad. Siento que una educación es algo que no puede quitarte nadie. Una vez que tú tienes ese diploma, no importa en lo que sea que te haya sacado ese diploma, siento que la universidad te da skills en la vida, habilidades en la vida que te van a servir para siempre, no importa la carrera a la que te apuntes, no importa la carrera que te saques, porque siento que la universidad literal es para sobrevivientes. Te enfrentas a muchas cosas a la vez, desde quizás irte a una ciudad por ti mismo, tú solo, cosa que he vivido, yo tuve la suerte que pude estudiar una carrera que me gustaba y que yo elegí, para bien o para mal, pero sé que hay muchísima gente que se mete en carreras que no quieren solo por complacer a sus familiares, a la gente que los rodea, porque creen que esa es la que tiene más salida al mercado, por muchísimas razones, y creo que eso es todavía más duro porque si estudiar es difícil de por sí, imagínate ya estudiar algo que no te interesa, que no te gusta, durante 3, 4, 5 años o el tiempo que vaya a ser. Entonces siento que esto se aplica sobre todo a personas que han terminado la universidad o posgrados, etcétera, porque siempre se nos ha vendido la narrativa de que una vez que tú terminas la universidad eres invencible, puedes con todo. O sea, eres esa persona que va a echar ese currículum y a los 2 segundos te van a estar llamando porque eres tú. Y esta es la narrativa que en los últimos 20 o 30 años yo creo que se ha ido propagando hacia los jóvenes y la razón por la que deben de ir a la universidad. Esta es la razón por la que la gente paga cantidades increíbles porque la educación hoy a día está carísima por un título universitario. Entonces, vuelvo y recalco, soy fiel creyente de que una educación es algo que no tiene precio, la verdad, es algo que te vas a llevar contigo siempre, no importa el trabajo al que te dediques. Cuando una persona ha estudiado, cuando una persona ha aprendido, cuando una persona no es ignorante, eso habla por sí mismo. Y yo siento que no es decir que el que no va a la universidad es ignorante, por supuesto que no. A día de hoy ya sabemos que no se necesita un título para uno poder demostrar su valor, pero siento que eso, que en el mercado universitario o las familias que tienen profesionales siempre van a abogar por eso de que hay que estudiar, etcétera, etcétera, y con razón. El problema yo creo que empieza cuando no sabemos realmente la realidad de lo que va a ocurrir a día de hoy, en el mundo en el que vivimos hoy, una vez que esa carrera termina. Y nos ha pasado, yo creo que a muchos, que se nos caen las expectativas, se nos caen las fuerzas incluso, y por eso existe algo tal como llamado tal cual llamado como la depresión postuniversitaria, porque pasas de tener lo que tú crees que es la vida resuelta, tener un proyecto que te ha tomado tiempo, has invertido muchísimo. Si eres goal oriented, si eres de esas personas que necesitan tener una meta para empujar, como por ejemplo es mi caso, una vez que ya subes a esa cima y te das cuenta que has alcanzado como el nivel máximo y de repente terminas, llegas y ya no hay un rumbo. De repente te encuentras solo porque ya no está nadie diciéndote los siguientes pasos que tendrías que hacer, porque la cima era que fueses a la universidad y te graduaras. Y ahora, una vez que eso ha pasado, nadie tiene las respuestas, no tienes a nadie que te guíe o no está la expectativa social de lo que va a pasar de ahí en a continuación. Y hace unos meses me encontré con este video de esta chica que también no sé su nombre, pero sé que es una youtuber bastante importante, por lo menos en el mundo de YouTube inglés, ¿no? Que ella pues decía cómo tuvo que tener un duelo, pasar un proceso de duelo una vez que terminó la universidad, porque se dio cuenta que es una época de su vida que no va a regresar y que de ahí en adelante no estaban tan claras las respuestas de qué era lo que iba a pasar con su vida. Y eso es, como digo, algo que nos pasa a todos. Y creo que es incluso más heavy cuando terminas dándote cuenta que quizás estudiaste una carrera que no es algo que te interesa, en el sentido de quizás te estudiaste la carrera, pero el mundo laboral que te puede ofrecer esa carrera no es el mundo en el que a ti te interesaría. Personalmente, yo, como ya les he comentado, estudié sociología y fue una carrera que amé muchísimo, la cual, como ya les dije, más adelante, si así quisiesen o si así lo veo conveniente, les daré un episodio entero contándoles mi experiencia con eso. Pero sí, la verdad, tuve el privilegio de estudiar esta carrera y no es algo de lo que me arrepiento para nada. Si pudiese volver el tiempo atrás y hacer lo mismo, lo haría, porque esa era la información que tenía en ese momento y en ese momento era lo que yo sentía que era correcto. Ahora bien, siento a día de hoy, mirando hacia atrás, que
quizás no estuve tan al tanto de las opciones que tenía y la verdad como que hice la universidad muy deprisa. Tenía tanta prisa por terminar lo que era el sistema educativo y empezar a vivir que realmente no me paré a disfrutar lo que estaba haciendo. Y quizás si ese hubiese sido el caso, si realmente hubiese detenido un poco mi afán por querer terminar carrera, quizás hubiese podido disfrutar de otras oportunidades que ofrecía como work experiences, experiencias laborales, prácticas y cosas por el estilo. Mi carrera podía ser de 4 años, yo la condensé a 3 porque no quería pasar más tiempo del necesario en este tema de que es vivir en la universidad. Yo quería empezar a trabajar, yo quería empezar mi vida adulta y es curioso porque quería empezar a trabajar pero no tenía ni idea. Desde el minuto 1 que empecé a estudiar, que elegí mi carrera hasta el final, nunca supe qué era lo que quería hacer con ella. Siempre fui creyente de que a medida que pasara el tiempo las respuestas iban a llegar a mí y lamentablemente eso no fue el caso, o sea, las respuestas nunca llegaron y creo que la razón por la que las respuestas nunca llegaron es porque ahí estuvo el primer error que cometí durante mi experiencia universitaria y es que no tuve experiencia práctica, o sea, yo no hice, como les digo, nada de becaria, de prácticas, experiencias, no hice nada de eso, realmente nunca me informé con personas quizás que estuviesen dedicándose o que hubiesen estudiado lo que yo había estudiado, nunca me informé de los caminos que podía haber elegido o las prácticas que estaban disponibles, nunca lo hice porque tenía este miedo a prolongar mi carrera que simplemente nunca me enfoqué en esa área y yo creo que eso sí fue un verdadero error porque entonces quizás hubiese descubierto lo que he descubierto a día de hoy, que es que por ejemplo yo estudié sociología quizás con la esperanza de trabajar en el sector de charities, en el sector pues fundaciones, ¿no? Quería irme por ese lado, ese tema gubernamental, era como que quería irme por todo este lado quizás que miraba con la intención de que quizás era hacer el bien en el mundo, ¿no? Como ser ese punto de contacto, ya fuese trabajadora social o algo por el estilo. Ahora, ¿qué ha pasado? Yo a día de hoy trabajo como una administrativa y he tenido la suerte de que aunque no estudié administración, mi carrera tampoco se ha quedado tan lejos de lo que yo hago a día de hoy, porque en mi trabajo tengo la oportunidad de trabajar un poco como en la distancia con trabajadores sociales y con ayuntamientos y cosas por el estilo, sobre todo en el tema de, bueno, no sobre todo, en el tema de viviendas. Entonces he podido tener como un poco ese contacto mano con mano tanto con los clientes o las personas que están en esta posición de tener que pedir ayuda hasta las personas que las ayudan y vienen a tocar nuestra puerta. Yo trabajo en un business privado, es una agencia privada, pero como les digo, tenemos esa conexión gubernamental y he podido tener como ese contacto con personas que trabajan en las áreas en las que quizás a mí me hubiese gustado trabajar. A día de hoy con ese contacto puedo decir que no me interesa meterme en esa área, es una pena, pero la verdad, incluso sin comerlo ni beberlo, he terminado en una posición en la que puedo ver que realmente esa área que a mí me hubiese gustado perseguir no es algo con lo que yo hoy me identifico. Y la razón por la que digo eso es porque aquí ha venido el segundo shock de realidad, que es que no soy persona que creo que vaya a poder sostener por mucho tiempo el estar en una oficina de 9 a 5 por el resto de su vida. Me gustan las rutinas, pero creo que eso es algo importante, o sea, nadie te dice cómo realmente se va a ver esa vida una vez que tú terminas la universidad, a que tus tiempos van a ser muy limitados. Si vas a estar estudiando y vas a estar llevando tu propio ritmo y luego vas a salir al mundo real para darte cuenta que estás en una oficina desde que sale el sol hasta cuando casi se acuesta en invierno, es un poco difícil, Yo a día de hoy, 2 años después, no encuentro ese balance donde encajo mi trabajo con mis hobbies, con mi salud física de hacer ejercicio, etcétera. Como que la verdad, terminar la universidad y salir a la realidad del mundo real es un shock tan fuerte que a veces yo creo que toma bastante tiempo, que es por eso que me he encontrado, yo creo, todos estos vídeos en Instagram y cosas así en Reels de gente que está contando su experiencia de que se equivocaron, de que tuvieron que cambiar el rumbo, etcétera, etcétera, porque siento que es muy difícil encontrar el balance una vez que terminas la universidad o una vez que alcanzas una meta tan grande, porque todo en tu vida hasta ese momento ha girado en torno a esa meta y la verdad, ser universitario, ser estudiante te da el privilegio, que a todo el que esté estudiando todavía les recomiendo aprovechenlo mientras puedan, te da el privilegio de disfrutar tus veranos hasta cierto punto y ser un poco
dueño de tu tiempo. El estudio te da una independencia que todo depende de ti. Si tú quieres pasar, si tú quieres aprobar, sobre todo en la universidad, eso va a ser algo tuyo. Y a los profesores universitarios, por lo menos en mi experiencia, no les importan las razones por las que no fuiste a clase o no hiciste el trabajo. Es como eres muy independiente y todo va a depender de cómo tú te organices y cómo tú saques adelante tus proyectos y tus notas, etcétera. Mientras que en el trabajo, por lo menos en donde yo lo he experimentado ahora, el típico de 9 a 5, empresarial, es muy diferente. No eres dueño de tu tiempo. Hay veces que tu cerebro te va a decir, ya estoy harto de mirar este ordenador, ya no quiero más nada aquí, pero tú no puedes levantarte de la silla y tienes que seguir ahí. Lo mismo pasa con que pues estás como de nuevo en el colegio, donde te dicen a qué hora vas a comer, a qué hora te vas a ir, y todavía es incluso peor porque una vez que sales estás quemado mentalmente, o sea, ya no tienes esa energía. Y yo nunca supe que de 9 a 5 pues eran las horas más activas del día en general. Entonces sí, te das cuenta que no eres dueño de tu tiempo, y encontrar el balance para poder dejar tus hobbies, el tiempo familiar, el tiempo de pareja, el tiempo de hacer ejercicio, es muy difícil y nadie habla, nunca nadie te avisa mientras estás estudiando una carrera, mientras estás sacando un curso universitario, nunca nadie te avisa que esa es la realidad a la que te vas a encontrar. Un mundo en el que solo si tienes suerte vas a hacer lo que a ti se te dé la gana. O sea, es un poco complicado, y con eso no es decir que no quiero tener una rutina o que a veces no me cuesta nada, literal no me cuesta nada irme a la oficina y hacer lo que tengo que hacer. Obviamente hay días en los que sí estoy muy dispuesta, pero el problema es cuando ya vas agotando las pilas y no puedes seguir con ese ritmo, pero tienes que hacerlo porque esto no es el colegio. Si no vas a trabajar, yo por ejemplo tengo la suerte de que tengo jefes que son la verdad muy flexibles, y si no me encuentro mal o lo que sea, puedo decir fácilmente es que hoy no puedo ir y no pasa nada. Pero sé que hay mucha gente que no tiene esa experiencia y a la misma vez cuesta decir, oye, necesito una hora para tal y tal cosa. Y es esta misma responsabilidad de que en la oficina te sientes que eres imprescindible. Y no es el hecho, pero te sientes así, sientes que tienes que ser responsable, tienes que ir. No es en el colegio, no voy a llamar diciendo que estoy enferma. Si realmente, a no ser que no me pueda levantar, voy a ir. Porque a fin de cuentas también se trata de la necesidad económica y no todo el mundo puede darse el lujo de simplemente desaparecerse del trabajo y más nunca volver. Y yo siento que el salir de la universidad y quizás no encontrar trabajo en el área en la que tú querías, o darte cuenta que tu carrera no es tan quizás relevante a lo que a ti realmente te interesa, es uno de los mayores shocks por eso, por el tiempo que le has invertido. Y yo siento que es muy fácil eso, caer en la depresión porque no te sientes dueño de ti, no sabes qué rumbo estás tomando, no sabes cuál es el camino correcto, te da miedo admitir que te has equivocado, y yo siento que esas son realidades de las que no se habla lo suficiente. Y la verdad creo que a veces fallamos como sociedad en reconocer que hoy en día hay muchos caminos para poder formarse sin tener que forjarse al camino tradicional de la universidad, que eso también es otra cosa. Entonces sí, siento que la vida postuniversitaria se ve muy difícil, se ve muy complicada, por lo menos a día de hoy, porque todos los que estamos en este tren de los 20 a los 29 estamos ahí en plan como, pero esto qué es, a mí nadie me dijo que esto iba a ser así. Personalmente quisiera poder darles hoy la solución a todo este tema. Quisiera poder decirles que ya he encontrado la fórmula secreta para que te sientas mejor si hoy te sientes mal porque no sabes qué estás haciendo con tu vida, no sabes qué camino llevar, no sabes qué puertas tocar. A veces te das cuenta de qué camino quieres llevar, pero no sabes por dónde empezar y no tienes las herramientas para hacerlo. Me ha pasado, creo que tengo una idea más o menos de lo que me gustaría hacer y no tiene nada que ver con el mundo que he conocido hasta ahora educativamente, en ningún aspecto, porque son aspectos como que son creativos y que yo nunca jamás en la vida siquiera consideré de manera profesional. Entonces quisiera poder darles las respuestas o la fórmula secreta, pero la verdad es que no lo tengo. No sé cómo puedes superar un bache como este si es aquí donde te encuentras, porque yo no he sido capaz de hacerlo. Y sé que en algún momento les dije que aquí quería traerles soluciones y no problemas, pero siento que a veces necesitamos ver un espejo similar al nuestro para sentirnos acompañados y no sentir que estamos lidiando con algo solos. Entonces sí, aquí no puedo darles las respuestas, pero quizás puedo darles las herramientas que yo utilizo todavía a día de hoy para poder
quizás seguir adelante sin hundirme en la depresión que a veces me pasa. Por eso, porque no tengo las respuestas, soy una persona que es un poco ansiosa, me gustaría saber exactamente lo que va a pasar en cada segundo de mi vida y lamentablemente no tenemos ese superpoder. Así que más que darles soluciones, lo que puedo compartirles es algunas de las herramientas que yo utilizo a día de hoy. Entre estas, creo que la primera con la que más he trabajado en los últimos 2 años, pasé de literal no saber qué hacer con mi existencia a por lo menos tener una idea de las cosas que disfruto escuchándome a mí misma. Hice un viaje súper introspectivo a mi niñez y pensé, ok, aquí fue donde empezamos y aquí es donde estamos. Y que claro que donde estamos no está funcionando, vamos a irnos al tiempo en el que funcionaba. Y eso fue lo que hice. Hice un viaje introspectivo a mi niña interior y pensar en las cosas que ella disfrutaba, que era el ser creativa, ¿no? Supongo que el disfrutar de películas y escribir cosas y no sé, creo que este podcast es el resultado de esa búsqueda que yo he estado haciendo, porque sí es cierto que realmente durante la pandemia fue cuando se me ocurrió la idea de hacer este proyecto y creo que era porque no tenía tanto que hacer con mi vida, la verdad, pero el que me animara a ejecutarlo y que hoy sea algo tangible ha sido el resultado de esa búsqueda que a día de hoy todavía continúa, de buscar cosas que me traigan quizás una felicidad o una tranquilidad que no encuentro en otro lugar, que por lo menos a día de hoy no he podido encontrar en el aspecto laboral. Y siento que eso es como lo que más pesa, porque no podemos decir el trabajo no lo es todo, pero lamentablemente para bien o para mal es donde está como la mayor concentración de nuestras energías y cuando no estás full disfrutando lo que estás haciendo, creo que es un poco difícil y tienes que buscar la manera de encontrar esa alegría, esa satisfacción contigo mismo de alguna manera. Para mí este podcast representa eso, el aprender cómo hacerlo, aunque nadie lo escuche, la verdad es algo que me da algo hacia lo que mirar, algo hacia lo que enfocarme y que me trae un poco de esa alegría de, hacer algo que yo siento que va más conmigo, que me deja hacer, que quisiera tener más tiempo para poder dedicarle porque realmente lo disfruto, aunque tiene su parte frustrante, pero creo que es una frustración que para mí vale la pena pasar porque la verdad disfruto mucho el aprender y el estar aquí, ¿no? Entonces sí, creo que mi primer tip sería ese, hazte un viaje allá a donde tú te encontrabas feliz o donde tú recuerdas, oye, yo disfrutaba pintar, yo disfrutaba cantar, yo disfrutaba patinar. Por ejemplo, patinar es algo que todos los veranos me digo, voy a comprarme patines de nuevo. Yo solía patinar cuando era pequeña. Cada vez que veo a alguien en patines, me dan ganas de ir corriendo a comprarme unos y me da un poco de miedo. Digo, y si no recuerdo cómo lo hago o al final luego voy a invertir en los patines y no los voy a utilizar. Pero sé que era algo que me solía traer muchísima alegría cuando era pequeña. Entonces, sí, rebuscar en tu pasado, pero también enfocarte en el futuro y presente. Y con eso también me refiero a pensar en habilidades que quizás siempre quisiste desarrollar, pero que nunca tuviste realmente el tiempo o no sé, la disciplina o que nunca realmente te paraste a pensar esto es algo que realmente yo quiero hacer. Por ejemplo, yo también empecé a bordar guiada pues por alguna que otra influencer y la verdad ha sido también bastante frustrante porque nunca en mi vida había bordado yo de hilo y aguja nada y estoy en mi primer como kit de aprendiz y la verdad lo estoy disfrutando muchísimo, me relaja un montón hasta que se me enredan los hilos, pero estoy muy contenta de que literal empecé desde cero y a día de hoy ya puedo estar diciéndote las diferencias de ciertos bordados. Entonces sí, como que también encontrar cosas nuevas que quisieses aprender o que te gustaría saber, que te gustaría indagar en. Yo creo que eso te puede ayudar a encontrar un poco de alegría y de satisfacción plena tuya, interna, íntima, si quizás en tu vida laboral no encuentras eso o te sientes mal porque no sabes por dónde irte. Creo que lo primero que tienes que hacer es escuchar esa curiosidad de algo que tú quieras aprender, de algo que tú quieras profundizar en, porque soy fiel believer también de que en ese momento, siguiendo esas curiosidades internas, vamos a encontrar las respuestas que quizás nos lleven al punto laboral que quizás quisiésemos tener. Siento que si nos escuchamos internamente y seguimos esa curiosidad, nunca puede ser algo en vano. No es que vas a encontrar el trabajo de tus sueños por estar cosiendo,
pero creo que te da un poco como de satisfacción en el saber que esto es algo que yo quise aprender o que yo quería investigar y me puse a la tarea de hacerlo. Si he podido hacer esto, realmente puedo averiguar qué carrera es lo que quiero estudiar o a qué es que me quiero dedicar. O descubriendo en esos hobbies que a lo mejor dentro de esos hobbies que desarrolles está algo que te gustaría llevar a nivel profesional. Entonces sí, creo que eso es como el primer tip que les diría. Y el siguiente yo creo que sería el tomarse su tiempo y escuchar su cuerpo, en el sentido de que a veces no vas a tener la energía para hacerlo todo. Como les digo, terminar la universidad es muy heavy y pierdes toda la rutina y te cuesta muchísimo rebalancearte, como encontrar ese punto de equilibrio. Y la verdad no sé cuándo, por ejemplo, yo encuentre el mío en el que yo diga de lunes a martes hago ejercicio, de lunes a martes imagínense 2 días de ejercicio, pero no, en el que yo diga, por ejemplo, 4 días a la semana, que son, no sé, lunes, martes, jueves y viernes hago ejercicio, y ser fiel a eso, porque yo me pongo la meta. Pero por ejemplo, esta semana estoy grabando esto a miércoles, para el día de hoy ya tendría que estar en el tercer día de ejercicio y no he hecho nada. Y se les soy sincera, incluso intenté grabar este episodio ayer y ni siquiera eso estaba fluyendo. O sea, me sentía la verdad bastante con la energía bastante pesada, el aura bastante pesada, pero sé que es parte de eso, de pues que a veces no tengo ese balance, porque si en el trabajo las cosas están un poco pesadas, consumo más energía de la que me gustaría, o simplemente no me siento bien, porque hay veces que simplemente no nos sentimos bien, yo pues intento escucharme. Es decir, no es como que me dejo hundir en el mundo de la depresión, la verdad intento no hacerlo. Ahí es donde les digo que utilizo los tips, que utilizo las herramientas del tip 1, que es como que hago bastante introspectiva. Ok, ¿qué hobby podríamos hacer hoy? ¿Qué hobby podríamos aprender? De estos hobbies, ¿cuál es el que más disfruto? O cosas así. Pero sí me escucho bastante, y pues si ese día no es, tengo el resto de mi vida para que sea mañana. Que yo creo que esa es una de las mayores reflexiones que he sacado del tema de pues terminar la universidad y ir a 1000 por hora y no poder disfrutar cada momento de la experiencia universitaria, etcétera, por esta prisa que tenía. Es que ahora ya no tengo prisa. Y creo que eso es como súper importante que hagamos esa recalcación ahí, porque siento que cuando nos sentimos en fracaso es porque no vamos de acuerdo con el tiempo es para estas fechas yo tendría que haber hecho esto, para esta edad ya yo tendría que estar en tal cosa, mira menganito que tiene tantos años y ya hizo tal cosa. Y la verdad es que eso cansa nada más de pensarlo. O sea, darte cuenta que ya aquí, una vez que terminas este mundo educativo, ya no hay más tiempos. No hay más tiempos. El tiempo que queda es el tiempo del resto de tu vida. Así que si hoy no fue, tranquilo, porque a lo mejor es mañana, y si no es mañana será pasado. En algún momento te vas a levantar. Te tienes que levantar, porque no levantarte significa que te rendiste. Entonces sí, y de ahí creo que también viene el hacerle el recalco que solo es una etapa de la vida, y eso es algo que a mí me cuesta bastante, como que yo soy muy fatalista y me cuesta bastante como decir, ok, ya para mí se acabó el mundo, pero la realidad es que no se ha acabado el mundo. Ha habido momentos en los que incluso cuando tenía el rumbo universitario, de que por ejemplo estaba en mi primer año, yo sufría porque yo decía, ay, es que cómo voy a aguantar 2 años más en esto es muy duro, no sé qué patatín, y seguía en lo mismo, y ahora miro hacia atrás y digo, miren, lo superé, esa fue una etapa y ya la superé. Pues lo mismo pasa ahora. Si te sientes mal porque no encuentras el rumbo, porque no sabes qué vas a hacer, sientes que te equivocaste, que estudiaste lo que no era, es como, ok, calma, porque este es el momento de tormenta en el que te das cuenta que el rumbo que estás llevando no es el que quieres, pero no hay prisa. Lo importante es ser activo de alguna manera para que uno no te sientas mal y que encuentres algo de alegría en alguna parte. Si no es en tu trabajo, pues que sea en tu tiempo libre. Y dos, para que cuando pase esta calma tengas la resiliencia, las herramientas para poder realmente luchar por aquello que tú sientas entonces que es lo que tienes que perseguir. Entonces, una vez que encuentras el rumbo, vas a tener que echarle ganas, vas a tener que poner de tu parte para alcanzar esa carrera, para alcanzar esa meta económica o lo que sea. Entonces es mejor ir desarrollando esas cosas a día de hoy, en medio de esta tormenta en las que, aunque las cosas no pintan muy bien, pues somos un poco optimistas y reconocemos que todo esto es solo una preparación para la guerra importante que va a ser cuando sí encuentres esa pasión, sí encuentres ese rumbo y te toque luchar por ella. Entonces sí, la verdad este episodio no estaba tan planeado y la verdad me siento bien
de haberlo compartido porque para mí misma es un recordatorio de que pues una vez que se termina la uni no se acaba el mundo, si acaso que empieza, y porque es un comienzo, los comienzos a veces son un poco difíciles y como digo es el comienzo del resto de tu vida, entonces es muy complicado querer determinar cómo eso se va a ver. Hago una pausa aquí, no sé si están escuchando a mis vecinos porque gritan bastante, están en el patio, así que si lo escuchan me disculpo, pero sí, como les iba diciendo, es el principio del resto de tu vida, entonces como que es un poco abrumador y porque este es el primer encontronazo que tienes con el resto de tu vida, pues sientes que así va a ser para siempre, pero no es así porque con Dios delante, con salud, es solo el comienzo de algo nuevo y a veces los comienzos son difíciles y eso es lo como que tenemos que mentalizarnos. Entonces yo espero que hayan disfrutado de este episodio, que les haya dejado de qué pensar, que si les sirve de algo sepan que no están solos, que pues todos yo creo pasamos por algo similar cuando hemos trabajado tanto por algo y luego las cosas no pintan como nos lo hubiésemos imaginado. Yo creo que vuelve a todo el punto de las expectativas y el hecho de que pues a veces no todos los momentos son bonitos, pero que todo se supera, al final todo pasa y nada es para siempre. Entonces sí, creo que esa es la mayor lección del mundo adulto que me he llevado, que es que todo pasa, así que no dejes que nada te robe tu paz porque todo pasa. Si has llegado hasta el final de este episodio, muchísimas gracias por estar aquí conmigo, por escuchar lo mucho o poco que yo tenía que decir sobre este tema. Déjame saber si lo has disfrutado, me puedes dejar tu rating en Spotify y en Apple Podcast, dependiendo de donde me escuches. Y sí, muchísimas gracias por estar aquí y nos escuchamos en la próxima. Bye.